Romanos capítulo 5, a partir del verso 12 y hasta el 21. Espero que nos dé tiempo de considerar este pasaje. No es, es decir, viene hablando el apóstol Pablo acerca de Adán, el primer hombre, el esposo de Eva, y del Señor Jesucristo. Va a hacer una comparación. Recordemos muy rápidamente qué es lo que viene hablando el apóstol Pablo. Nos viene hablando acerca del amor que Dios tuvo para con nosotros. Dice en Romanos 5, 5 dice: la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y más adelante en el verso 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Básicamente es lo que está hablando en esta primera parte del capítulo 5. Nos habla de nuestra condición de pecado, cómo es que estábamos delante de Dios. Veíamos la semana pasada nuestra grave condición en cuanto al pecado y cómo Dios mostró su amor hacia nosotros, para que nosotros pudiéramos dejar esa forma de vida. Les decía, y esto quiero que siga quedando muy claro en nosotros, que Dios no nos ama como somos, sino Dios nos ama a pesar de lo que somos, y el Señor Jesucristo dio su vida para rescatarnos de esa forma de vivir, y entonces podamos ir en pos de Él, es decir, que nuestra vida vaya creciendo. Entonces nos amó a pesar de nuestra condición, pero esperando que dejemos ese camino. Si alguien, si nosotros decimos eso a alguien que, por ejemplo, es parte de lo que hoy se conoce como la ideología de género, del movimiento LGBT y todo eso, ¿no? Si decimos Dios te ama como eres, entonces esa persona podría pensar, bueno, entonces no es necesario que cambie porque Dios me ama así. La otra forma de decirle Dios te ama a pesar de la condición en la que estás, pero Él dio a su Hijo para que tú dejes ese pecado, para que dejes esa condición y entonces puedas andar en el orden establecido por Dios, que Dios creó hombre y mujer únicamente. No hay otro sexo ni tantos variantes como el día de hoy. Entonces viene hablando el apóstol Pablo acerca de esa situación de que debemos gozarnos, dice al final del verso 11, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Antes no podíamos alegrarnos en Dios porque había una enemistad entre Él y nosotros. Tú no puedes, digámoslo así, llevarte bien con tu enemigo. No es posible, humanamente hablando, eso no es posible. Si es tu enemigo, si tienes un pleito con él, no te puedes llevar bien. Hay una enemistad. Entonces, ahora que el Señor Jesucristo nos ha reconciliado con el Padre, es que podemos llevarnos bien con Él, es que podemos acercarnos con Él, es que podemos estar en su presencia y orar y hablarle y decirle Padre. Ya no solamente lo vemos como Dios, que sí es nuestro Dios, pero además es nuestro Padre. Así entonces termina esta porción de la primera parte del capítulo 5 hablando acerca de esa reconciliación. Y entonces ahora va a pasar el apóstol Pablo a explicar por qué es que toda la gente estaba en esa enemistad, estaba en esa muerte espiritual, y qué es lo que sucedió, cómo es que pudimos pasar de esa muerte a justificación de vida, que es como lleva el título esta enseñanza, de muerte a justificación de vida. Y para ello el apóstol Pablo va a utilizar un ejemplo que además no solamente lo toma como para ejemplificar esto, sino es una realidad. Uno puede inventar una historia para ejemplificar algo, pero en este caso el apóstol Pablo utiliza lo que ocurrió con Adán y después lo que hizo el Señor Jesucristo. Vamos a leer lo que dice el verso, a partir del verso 12, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hay una frase que es un juego de palabras, espero poderla decir bien y después también explicarla, que dice más o menos así: nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. Es un juego de palabras, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner este ejemplo. Una persona, si nunca ha matado a nadie, entonces no puede considerarse un asesino. Una persona se convierte en asesino una vez que mata a alguien, entonces ahora sí es un asesino. En nuestro caso no es que fuimos pecadores por haber cometido un pecado, ya nacimos nosotros
siendo pecadores. En otras palabras, es como si una persona ya hubiese nacido siendo un asesino. Es decir, tal vez el ejemplo, la comparación no sea lo más preciso, pero puede ayudarnos, ¿no? Digamos que alguien ya nació siendo asesino y cuando crece mata a alguien y dicen, pues sí, lo mató porque ya es un asesino, porque él nació siendo así. Insisto, es solamente un ejemplo. En nuestro caso no es que éramos santos hasta que cometimos un pecado y después nos convertimos en pecadores. No, nacimos ya en pecado, nacimos con un pecado que nos fue imputado, es decir, que nos fue cargado a nuestra cuenta. ¿Y cuál fue ese pecado? El que cometió Adán. Adán cometió un pecado y como él es el representante legal de toda la humanidad, entonces ese pecado que él cometió nos fue cargado también a nosotros. De momento esto puede parecernos un poco injusto, ¿no? Podríamos pensar cómo es que el pecado que él comete se me carga a mi cuenta, pero vamos a ir viendo por qué es que se da esta situación y después vamos a ver cómo realmente no es algo injusto, pensando después en la obra del Señor Jesucristo. Pero nosotros nacimos con esa tendencia al pecado y por eso es que cometemos pecados, ¿sí? Espero que este juego de palabras haya quedado claro, pero nos ayuda a entender más la naturaleza con la que nacimos. No es que yo nací santo y después cometí un pecado y me volví pecador. No, ya había esa naturaleza caída en mi ser, entonces yo nací siendo un pecador y por consecuencia cometo pecados. Dice después más adelante en el verso 13, un verso que es un poco complicado, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Quiero detenerme un poquito aquí porque este verso puede sonar un poquito controversial, sobre todo cuando dice, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Em, Podríamos pensar que antes que Dios le diera la ley a Moisés, los pecados que cometía la gente no contaban delante de Dios, es decir, Dios los seguía viendo como justos, por decirlo así. Eso es lo que nos podría de momento dar a entender. O sea, que si no hay una ley, entonces lo que yo haga no es realmente un pecado. Y bueno, lo que el apóstol Pablo está queriendo dar, lo que él quiere expresar, la idea que él nos quiere dar es la siguiente. No había una lista, como Dios se la da después a Moisés, de los 10 mandamientos, de no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Dios, de tus Dios en vano, en fin, todos los mandamientos. No acuérdate del día de reposo, honra a tu padre y a tu madre. Es una serie de mandamientos que el Señor da y entonces podemos ver ahí en qué estamos fallando. Antes de que Él diera esa ley, no podía haber no podíamos quebrantar la ley porque todavía no se daba la ley. Pero sí seguíamos pecando, es decir, sí seguíamos cometiendo pecados. Por poner un ejemplo, hace unos 4 o 5 años se aprobó una ley que se conoce como Ley Olimpia. Esa ley Olimpia regula o castiga, mejor dicho, cuando una persona, sobre todo un hombre, principalmente toma fotos o graba a una mujer sin su consentimiento y sobre todo la graba con una connotación sexual, ¿no? No es que solamente la grabe así que va pasando, sino tiene ese enfoque en cuanto a lo sexual. Si un hombre es cachado, por decirlo así, si un hombre es descubierto, que está grabando a una mujer, que está grabando alguna zona del cuerpo de esta mujer sin su consentimiento, entonces ahora hay una ley que lo castiga. Antes de que esa ley se aprobara, no había una ley o una serie de normas que pudiera castigar a este hombre. Sin embargo, lo que él hacía seguía siendo algo incorrecto, seguía él de alguna manera agrediendo a una mujer, seguía de alguna manera violentando la intimidad de una mujer, pero no había una ley que lo castigara, es decir, hablando humanamente, pero sí estaba cometiendo él algún agravio. Entonces es más o menos lo que pasa en este caso. No es que no pasaba nada, sí, seguían cometiendo pecados, seguían ofendiendo a Dios, aunque no hubiera una ley que les dijera exactamente los puntos que tenían que respetar. Algo muy similar pasó con Caín cuando, cuando Adán peca, cuando Adán transgrede el mandamiento que Dios le había dado. Recordemos que el único mandamiento en cuanto a algo que no podía hacer Adán era no comas de ese árbol. Dios le había dado otras indicaciones como sojuzgar la tierra, es decir, trabajenla, poblen toda la tierra, en fin, había esos mandamientos, pero el único impedimento que tenía Adán era no coman
del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces Adán desobedece a Dios. Pero cuando Caín mata a Abel, no había un mandamiento que dijera no matarás. Todavía no estaba el mandamiento, todavía Dios no le daba la ley a Moisés. Sin embargo, la acción de Caín de matar a Abel era algo que transgredía la santidad de Dios. Fue una muerte injusta, fue un homicidio o un asesinato, y entonces Dios va con Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano? Caín le dice, pues yo no soy su cuidador. Y Dios le dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y Dios le dice, maldito serás. Dios maldice a Caín por haber asesinado a su hermano. Y entonces lo castiga, le dice, andarás errante y serás como extranjero en la tierra. Y Caín dice, bueno, es grande, es muy fuerte el castigo que me has puesto, el de andar errante, y sigue hablando, ¿no? Pero entonces Caín en alguna medida pudo haber hecho, bueno, pero ¿qué mandamiento fue el que no cumplió? ¿Qué mandamiento es en el que cometí transgresión? No había un mandamiento que dijera no matarás, pero sus obras eran malas. Vean lo que dice, vamos a Primera de Pedro, por favor, a la primera carta del apóstol Pedro, y vamos a ver lo que dice, no, Primera de Juan, discúlpenme, es Primera de Juan capítulo 3, y vean lo que dice, por favor, desde el verso 10, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, no había una ley que dijera no matarás, pero sus obras eran malas, y eso delante de Dios merecía un castigo. ¿Cuál era? Pues la muerte. Y en algún momento, pues así como Caín murió, todos los que han pecado han muerto, no solo en lo espiritual, sino físicamente. Dice aquí, si regresamos a Romanos, en Romanos 6:23, dice lo siguiente, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, cuando alguien peca, entonces, ¿cuál es su consecuencia? La muerte. Eso es lo que es la consecuencia del pecado. Entonces, esta porción les digo, puede estar un poquito controversial cuando dice donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Bueno, en el sentido en que no estás transgrediendo una ley como tal, pero sí estás actuando de una manera maligna. Si estás, como dice en Primera de Juan que acabamos de leer, tus obras son malas y eso merece un castigo. Y después el apóstol Pablo lo aclara o lo explica un poquito aquí en el verso 14, donde dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Fíjense lo que dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Esto de que reinó la muerte, ¿qué significa? Que cada persona de aquella época entre Adán y Moisés murió. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, si hubo muerte durante todos esos años, cientos de años o miles de años tal vez, si hubo muertes porque la gente estaba pecando, aunque no hubiera una ley que les señalara cuáles eran sus transgresiones, pero había pecado, el pecado estaba presente, las obras malas estaban presentes, y entonces había un castigo, que cuál era, o una consecuencia, que era la muerte. Por eso dice, no obstante, la muerte reinó, porque aunque no había una ley, pero sí la gente estaba haciendo obras malas, y como consecuencia, pues recibían la muerte, ¿sí? Y después vean lo que dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Les decía que transgresión lo que significa es romper o no obedecer un mandamiento, una instrucción que se te da. Eso es transgredir o cometer transgresión cuando tú no obedeces. En el caso de Adán, él sí no obedeció el mandamiento que le había dado Dios. Todos los demás, aunque no tenían un mandamiento como tal, pero aún así sus obras eran malas, había maldad
en el ser humano, y es por eso que eran castigados, o como consecuencia de esa maldad es que morían, es que la gente iba a la muerte, ¿sí? Y después dice, al final, vean lo que dice aquí, el cual, hablando de Adán, dice, el cual es figura del que había de venir. ¿En qué sentido es figura o es una semejanza al Señor Jesucristo? Cuando dice es figura del que había de venir, se está refiriendo a que es parecido al Señor Jesucristo. Es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo. Adán es parecido, es semejante, tiene una semejanza con el Señor Jesús. ¿En qué sentido? En que Adán es el representante legal de toda la humanidad. Por eso es que cuando nosotros, que somos descendencia de Adán, les decía, nacemos ya con esa tendencia al pecado, ya hay un pecado que se nos es cargado a nuestra cuenta. Y por otra parte, el Señor Jesucristo es semejante a Adán, entre ellos hay esta semejanza en que el Señor Jesús, él, su muerte, su justicia, el perdón de los pecados también nos es imputado a nosotros por él. Lo que él hizo, nosotros sin merecerlo, entonces nos es cargado a nuestra cuenta. Él es el representante, digámoslo así, de esta nueva humanidad, ¿no? En el sentido de que hay una humanidad caída, pero todo aquel que crea en el Señor Jesucristo, entonces ahora es parte de una nueva humanidad, por decirlo de esta forma, y él, el Señor Jesús, es el representante de todos los que hemos creído. Entonces, por eso es que dice, es figura, es algo parecido al que había de venir, porque uno es representante de la raza caída o de la humanidad caída, y el otro, el Señor Jesús, es el representante de la humanidad reconciliada con Dios, de la humanidad que ha sido redimida del pecado. Él es nuestro representante. Dice después en el verso 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de Perdón, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Siempre vemos en la Biblia cómo el Señor Jesús es exaltado, siempre es puesto como mayor que en muchas comparaciones que se hacen. Bueno, es decir, en todas las comparaciones que se hacen, vemos que el Señor Jesús siempre es mayor, ¿no? Y en Hebreos muchas veces menciona el escritor de Hebreos esta comparación, que el Señor Jesús es mayor que Moisés, mayor que Abraham, mayor que los profetas, mayor que los ángeles, mayor que el templo. Hay esa comparación donde Él siempre es más grande. En este caso vemos al apóstol Pablo diciendo pues mucho más esto, pues mucho más lo otro. Y aquí en este caso, en el verso 16, perdón, en el 15, dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Es decir, si las consecuencias del pecado de Adán fueron muy graves para la humanidad, pues la gracia y la bondad de Dios es mucho mayor. En otras palabras, podríamos decir que aún que cuando Adán, antes de que Adán pecara, Adán tenía una bendición en él, Adán tenía muchas cosas que Dios le había dado, muchas bendiciones. Ahora los que creemos en el Señor Jesucristo somos mucho más bendecidos que incluso Adán antes de pecar. El Señor Jesús es mayor que Adán, entonces lo que Él nos ofrece es mayor que lo que Adán tenía. Hoy podemos nosotros gozar de una mejor comunión con el Señor a pesar del pecado, a pesar de las consecuencias del pecado, pero el Señor Jesús nos ha acercado de una manera a Dios que ni aún Adán tuvo en su momento. Por eso es que el Señor Jesús es mayor que Adán, son mayores las obras que él hizo, son mayores las bendiciones que nos ofrece el Señor Jesús. Por eso dice aquí que abundaron mucho más para los muchos, es decir, para todos los que hemos creído, la gracia y el don de Dios por la gracia, por la misericordia, por ese regalo que no merecíamos, que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Entonces viene comparando esas dos obras, ¿no? La consecuencia del pecado de Adán y las consecuencias o beneficios de la muerte del Señor Jesucristo, cómo es que Él siempre hace las cosas mejor, siempre hace todo de una mejor manera, ¿sí? Dice después el verso 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don o el regalo, esa gracia de Dios, vino, dice, a causa de muchas transgresiones para justificación. Es decir, ¿cuántos pecados necesitó Adán para que toda la humanidad cayera? Uno.
un pecado fue el que se necesitó para que toda la humanidad, hoy todos los que nacemos y los que hemos nacido y los que van a nacer y los que nacieron hace muchos años, todos han existido, han vivido bajo esta condición del pecado de Adán, dice, pero por una sola transgresión. Pero en el caso del Señor Jesucristo, dice, vino un regalo a pesar de las muchas transgresiones. No es que Dios dijera, híjole, es que ya ahora el ser humano tiene muchos pecados. Si tuviera solo uno, bueno, yo mandaré a mi hijo. No, dice que ese regalo vino como esa gracia de Dios al ver nuestra condición. Tantos pecados que había, la humanidad estaba en una situación y está en una situación tan terrible, pero que ahora hay una solución, ahora hay, podemos encontrar o hay una esperanza en el Señor Jesucristo de que Él transforme esa situación, esa humanidad caída que hay en nosotros. Él la va transformando, Él va haciéndonos crecer, Él nos quita de ese lugar de pecado para que podamos ir caminando cada vez más en pos de Él e irnos alejando, ¿no?, del pecado. Entonces siempre es mucho más grande lo que hace el Señor Jesucristo. Bueno, ya nos queda poquito tiempo, nos quedan más o menos 3 minutos y hay mucho todavía por revisar, pero en esta noche quisiera que tuviéramos, como muchas veces lo digo, presente la obra del Señor Jesucristo y la grandeza que Él nos ofrece. Bastó un pecado para que Adán o para que en él toda la humanidad naciera con pecado, pero al mismo tiempo bastó la vida de un hombre para que toda la humanidad podamos tener salvación. Todos los que hemos creído, todos los que crean en Él, tendrán acceso a esa salvación. Les decía al principio que podría parecer injusto que el pecado de Adán me sea cargado a mi cuenta. Y uno podría pensar, bueno, ¿por qué a mí se me cuenta el pecado de Adán? Pero ahora si lo vemos desde la otra parte, también bajo esta idea, no estoy diciendo que esto sea así, pero bajo la idea de que si fuera injusto que el pecado de Adán me sea contado a mí, bueno, yo he cometido mis propios pecados. Tal vez si nos olvidamos un poquito del pecado de Adán, pero vemos que yo he cometido mis propios pecados como cada uno de los que estamos aquí. Y sería también injusto que mis pecados le fueran cargados a otra persona, en este caso al Señor Jesucristo. Pero cuando vemos esa parte, decir, no, sí, Señor, que mis pecados sean cargados a tu cuenta, decir, que tú pagues por mis pecados, eso sí nos parece como algo correcto. Entonces, así les decía, los dos son representantes de la humanidad, uno de la humanidad caída y otro de la humanidad que ha nacido de nuevo. Entonces, debemos de aceptar que Adán es nuestro representante legal y que por causa de su pecado, todos nacimos con una condición pecaminosa, así como aceptamos que el Señor Jesús, el representante de la nueva humanidad, ha pagado por nuestros pecados. Ya el pecado que había en mí, ahora le es contado a Él. Entonces vemos esa obra tan maravillosa que nacimos con una condición pecaminosa, pero que el Señor Jesús nos ha hecho nacer de nuevo, nacer del Espíritu, para que esa condición en nuestra vida cambie y cada vez podamos ir acercándonos más a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Bueno, pues cuídense mucho, nos vemos el jueves, primeramente Dios, y la próxima semana, si Dios nos lo permite, pues seguimos estudiando esta segunda parte del capítulo 5 de Romanos. Cuídense mucho, que Dios les bendiga, nos hablamos el jueves, primeramente Dios. Muy buenas noches.